Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nuestra 16ª sesión del Tecnólogo en Desarrollo Multimedia y Web. Hemos presentado algunos inconvenientes con nuestra conexión debido a la migración de la plataforma Sayuna, la cual pues nos ha hecho comunicados desde la mesa de servicios de que se están mejorando las conexiones. Si lo hemos notado, hemos podido trabajar, ya no se presenta tan seguido el error, aunque a veces nos encontramos con un error de conexión que nos dice que nuestros datos no son válidos, pero si insistimos lo suficiente nos va a permitir ingresar. Hay que, en el navegador que estemos intentando ingresar, yo por lo general lo hago con el de Windows, con el Edge, lo que hago es borrar la caché de las últimas 24 horas e intento ingresar nuevamente hasta que me lo permite. Y ya de ahí me deja trabajar un buen rato, unas 2, 3 horas, hasta que vuelvo otra vez y presenta algún tipo de error. No sé si es por intervención o por alguna de las tareas que van realizando los compañeros de la mesa de servicios, pero pues por lo menos ya nos permite trabajar, ya nos permite subir las evidencias. Por esto mismo, también se amplió el plazo de entrega de evidencias hasta el 30 de julio para que ustedes las evidencias de el pitch, de esas 4 evidencias, las puedan entregar y ponerse al día con esa parte final que corresponde a nuestra fase de análisis. Y ya veremos por qué es muy importante, porque estamos como muy pocos aprobados en esta fase y deberíamos estar por lo menos el 25% de las personas que se inscribieron a la formación estar activas, estar aprobadas para continuar con la siguiente fase, que es la fase de planeación. Vamos entonces a revisar varios temitas hoy. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a revisar también algo sobre la realización de esos proyectos, lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora de una diseñadora española que tuve el gusto de participar en una de sus charlas y pues de allí tomé algunos elementos que quiero compartir con ustedes. Y adicional, ¿qué otra cosa tenía así pendiente? Bueno, ya vamos a revisar entonces nuestra agenda. Para la sesión del día de hoy, ya iniciamos con una introducción y pues disculpen la demora del inicio de hoy. Yo acostumbro iniciar siempre 3 minutos después de la hora citada por respeto a aquellas personas que se presentan cumplidamente al proceso, porque dar mucho más espacio es irrespetar a esas personas que están cumpliendo. Entonces, por eso tengo esa política de respetar a las primeras personas que se conectan a las sesiones. En este momento tienen que disculparme porque pues tuve que ampliarla por estos problemas técnicos que tenemos con respecto a Sayuna. Pasamos luego a hablar de los grupos, luego vamos a hablar de los aprendices aprobados hasta hace una semana, sí, hasta la semana pasada. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Se abre el espacio de dudas e inquietudes y cerramos con conclusiones y asistencia. Vamos entonces al punto número 2, que está relacionado con los grupos. Respecto a los grupos, como les comentaba, al cerrar la fase, vamos a tener un comité evaluativo, un comité con la coordinación académica, en el que se revisa el estado de los aprendices, el estado de las entregas y se toman decisiones respecto a los procesos de deserción. A la fecha hay aprendices que no han ingresado nunca a la ficha, hay aprendices que dejaron de ingresar hace 3 meses, hace 2 meses e incluso hace un mes. Entonces, estos aprendices ya van para proceso de deserción, puesto que no hay ningún interés en continuar con su proceso formativo. Por eso les recomendaba al comienzo que siempre estuviesen ustedes atentos a estar ingresando a la plataforma, así tengan inconvenientes, tengan problemas y no puedan realizar las sesiones, pero que estén ingresando para mantener su actividad, porque si no hay actividad en la plataforma, pues se denota una falta de interés, y si no hay entrega en las evidencias, pues también se denota que hay una falta de interés. Entonces,
su instructor pues buscará la forma de que si usted está ingresando y no presenta evidencias, comunicarse con usted y preguntar qué está sucediendo en este caso y pues tomar las decisiones conjuntas de qué hacer para mejorar el proceso. Entonces, por esto es importante que estemos ingresando a la plataforma, porque se nos puede venir un proceso de deserción. Entonces, esto pues nos va a generar inconvenientes. La idea es que, como les comentaba, un 25% de los aprendices que se inscribieron estén activos hasta este momento, de tal manera que podamos finalizar el proceso. Debido a las características de las evidencias, la complejidad de algunas de ellas, se sugirió en un comienzo trabajar con grupos. Entonces, todavía está activa esa sugerencia y hay algunos compañeros, algunos aprendices que me han comentado que quisieran otra vez integrar grupos para poder continuar con el proceso formativo. Están en esa libertad, pueden, aquellos que sus compañeros no volvieron a desertaron, no volvieron a aparecer dentro de la formación, quedaron solos y desean continuar con alguien para tener un apoyo, tener una forma de poder seguir trabajando, pues pueden por favor ponerse en contacto a través de los grupos de WhatsApp, a través de los grupos de WhatsApp de cada uno de las fichas, para que vuelvan a integrar grupos. Ya sucedió hace un mes aproximadamente, con unos compañeros que estaban sin grupo, se conversaron a través de la sesión, incluso lo pueden hacer aquí también a través del chat, pueden escribir estoy en búsqueda de grupo, en búsqueda activa de grupo, y para el caso de las evidencias de la formación técnica, puedo recibir grupos que estén conformados por integrantes de fichas diferentes. Yo pertenezco al 85 y yo pertenezco a la 50, decidimos formar un grupo, igual como estamos presentando la evidencia de manera individual, la hacemos en grupo pero la presentamos individual, se evalúa de manera individual, para que de esta manera no haya aprendices que no hacen el trabajo y reciben una evaluación sin haber hecho el trabajo, sin tener el conocimiento, sin haber evidenciado que tienen el conocimiento para continuar en el proceso de formación. Entonces, por eso también tomé esa decisión de que las evidencias tenía que subirla cada uno de los miembros del grupo. Aquellos que he evaluado de los grupos pueden notar que su retroalimentación es la misma. Es la misma exactamente para los 4 o 3 integrantes del grupo, puesto que tengo en cuenta también que está conformado el grupo, que la retroalimentación es para todos y simplemente evalúo la misma nota para todos, la misma retroalimentación para todos y de esta forma puedan llevar su proceso de manera conjunta. Entonces, si quieren, por favor, pueden estar escribiendo en este momento en el chat quienes desean integrar grupos, el chat aquí de la sesión o en el chat de la plataforma y nos ponemos en contacto. Porque, pues, como les comento, hay aprendices que me han comentado, no, mis compañeros se fueron, estoy trabajando sola o solo y me es muy complicado porque yo trabajo, tengo otras responsabilidades y hacer las evidencias de manera individual, pues me presenta una dificultad mayor. Entonces, atentos a eso. Hay compañeros que me han comentado también sus problemas, situaciones personales, económicas, de fuerza mayor que les han impedido continuar el proceso de forma adecuada. Con ellos he ido hablando y estamos buscando alternativas, formas de que podamos continuar en el proceso, que no tengamos que renunciar a nuestro tecnólogo. Entonces es importante que ustedes se comuniquen conmigo. Respecto a las transversales, recomiendo y seguiré recomendando que por favor, en lo posible, en lo que nos sea lo más posible, entreguemos esas evidencias, estemos al día con las transversales, porque los instructores, como les comento, son prestados e ingresan en diferentes momentos de la formación. Algunos ingresan y no vuelven a ingresar. Entonces, para evaluar estas evidencias, pues se nos hace un poco difícil si no estamos al día con ellas. Entonces, es importante tratar de cumplir sobre todo con esas evidencias transversales. Con respecto a inglés, esta transversal nos acompaña, o esta competencia clave nos acompaña casi que en la mayoría del proceso formativo. La instructora es un poco seria con estas situaciones de los tiempos, entonces les recomiendo también que en lo posible le cumplan.
Yo buscaré ahorita hay algunas evidencias de inglés que están sin entregar, que no están completas y no se ha podido evaluar el resultado de aprendizaje en Sofía porque le falta una evidencia al aprendiz. Tiene D o no la presentó y pues se dio un plazo hasta una semana antes de finalizar la fase para que se pusiesen al día con inglés y TIC, inglés, TIC, comunicación, matemáticas, cuál se me queda en el tintero. Y bueno, estábamos cursando investigación en ese momento. Entonces, ya hablé con el instructor de investigación, él me dice que pues en caso de que tengan evidencias retrasadas, me comuniquen para aperturarlas y subirlas y yo le indico a él para que las evalúe. Pero la idea, ¿cuál es? Que nos pongamos de acuerdo en que las vamos, no sé, en 3 días, por ejemplo, ustedes me comunican, tenemos la evidencia para que pueda evaluarlas todas de una vez y no se convierta en todos los días estar yo, instructor, vea que un aprendiz me subió una evidencia. Instructor, un aprendiz me subió una evidencia. Porque recuerden que nosotros tenemos un plazo máximo para evaluar evidencias de 72 horas. Si nos pasamos de ese plazo, el SENA a nosotros nos hace una evaluación y nos raja, nos pone D. Entonces, por eso procuramos estar evaluando en 72 horas. Las evidencias anteriores se me pasaron de las 72 horas. Ya algunos de ustedes inclusive me hicieron el reclamo, me hicieron la sugerencia que habían subido la evidencia, llevaban mucho tiempo y estaba sin evaluar. Ya hice la corrección, resulta que yo activo una campanita aquí en Sayuna que me indica que las evidencias fueron subidas. Me confié de la campanita, no revisé ninguna de las evidencias y resulta que se habían hecho otras entregas que no fueron anunciadas por la campanita de Sayuna. Entonces, por eso fue el error, ¿sí? Porque me confié de la aplicación y la aplicación me dejó metido, como se dice coloquialmente. Entonces, bueno, aquí yo ya hablé rato, me extendí porque quise extenderme para darles esa oportunidad de poder seguir escribiendo en los chats y poder ir generando grupos a aquellas personas que desean trabajar en grupo, pero que por motivos de que sus compañeros han desertado, están sin grupo. Entonces aprovechemos el espacio para contactarnos, reunirnos y generar nuevos grupos. Como les comento, o adicional, las transversales pues trabajan de forma diferente a como trabaja su instructor de la técnica. Yo en muchas ocasiones, como estoy con ustedes mucho más tiempo, soy más permisivo, les doy un poco más de oportunidades, les permito ciertas cosas que para ellos no es lo mismo, como esto de integrar grupos de diferentes fichas, pero considero que facilitarles a ustedes o darles a ustedes las diferentes alternativas de realizar su proceso, pues es lo mejor que podemos hacer en este tipo de formación virtual, porque tenemos una serie de personas con nuestro público objetivo tiene diferentes características. Hay unos que no tienen facilidad para internet, hay unos que no tienen facilidad para un computador de calidad, un computador rápido, reciente, moderno. Hay algunos que trabajan inclusive con un tablet. Tenemos una diversidad de situaciones que pues debemos procurar suavizarles para que ustedes puedan culminar su proceso, puesto que tenemos que tener en cuenta ese público objetivo que maneja el SENA. Bueno, vamos entonces a nuestro siguiente punto de nuestra agenda del día. Bueno, vamos a la agenda del día. Y vamos entonces al siguiente punto. Ya hablamos de los grupos, de la oportunidad que hay para poder crear nuevos grupos y poder suavizar o poder trabajar de forma que tengamos facilidades de entregar.
Vamos a revisar los aprendices aprobados de esta fase número 1 para que miremos, nos pongamos pilas o busquemos alternativas o ustedes me indiquen las dificultades adicionales a las que hemos tenido en las 2 últimas semanas con Sayuna para poder presentar esas evidencias a tiempo o poder reforzar esas entregas de las evidencias. Entonces vamos a compartir. A ver. Necesito quitar la agenda. Bien. Tenemos en pantallas los 5 grupos que estamos haciendo este proceso formativo. Tenemos las diferentes competencias que hemos cursado al momento, las actividades de proyecto que hemos realizado, la actividad de proyecto 1 que comprende estas evidencias y la actividad de proyecto 2 que comprende estas evidencias. Tenemos nuestra fase de análisis, que fue la que culminó el 5 de julio, y pues vemos aquí cuáles son los aprendices que están aprobados en la fase. Si miramos el grupo 750 no me aparecen 0, el grupo 751 1, el grupo 752 1 y de los grupos 785 y 786 0. ¿Esto por qué es? Porque nos falta 1, 2 o 3 evidencias. Entonces, por eso la importancia de ponernos al día. Esto es el número de evidencias aprobadas, entregadas y aprobadas por el aprendiz en la técnica. Estas son las del comienzo. Luego viene matemáticas. Se redujo las entregas a 14 aprobadas, a 12, disculpen, dentro del grupo 86, por ejemplo, a 14 en grupo 51. Luego viene comunicación. Dentro del grupo 85 se redujo a 8 el número de evidencias aprobadas. Pasamos a TIC, se redujo en el grupo 86 a 9. Pasamos a inglés, veo que las evidencias si bien están altas, hay algunos de los que tienen aprobadas otras evidencias que no las tienen aprobadas. Entonces es por esto que se presenta en este cuadro final que nos falta gente, o sea, que tenemos muy poquita gente que va aprobando esta fase. En la actividad de proyecto, estos son los aprendices aprobados de la ficha 6, de la ficha 51.6, de la 52.12, de la 85.6 y de la 86.5. Es decir, los aprendices que entregaron al 100% todas las evidencias de esta actividad de proyecto. Es decir, técnica, matemáticas, comunicación, TIC e inglés. Por ahí escuché una mano, ya les cedo la palabra. Ahora, de la actividad de proyecto 2, que ya también completamos, está al 100%, de la 750 no completaron todas las evidencias. Vean que inclusive en la técnica tengo una evidencia aprobada. Entonces de aquí es donde tenemos faltantes, la del pitch, la del proyecto, la del video del proyecto. A ver, espérate. Esta es la presentación del proyecto al cliente, la otra es la de los datos del cliente, todos estos elementos que componen esa parte del proyecto. Ahí estamos bastante quedados. A ver, yo veo aquí unos datos que están como raros, un segundito. Porque aquí hay 35 y 39 y aquí hay 15 y no había tantos aprendices aprobados al momento. Tengo que revisar este dato. Y en investigación, estas sí son los valores. Veo que en el grupo 50 hay 9 aprobados, de las 2 evidencias, 9 aprobados de la 51, de la 24, de la 52-24, de la 85-16 y de la 86-11. Para estos datos de aprobados en la actividad de proyecto 2. Para la ficha 51 solo 1, para la ficha 52 2 y los demás en ceros. Entonces, entiendo que teníamos un compromiso de entregar hasta el 20 de julio,
se nos presentó la situación de Sayuna y pues a medida que vayamos haciendo esas entregas, pues van a ir cambiando estos datos y espero porque la idea es que aquí por lo menos si se inscribieron un grupo de 50, yo tenga aquí unos 15 personas mal contadas, teniendo en cuenta pues las estadísticas generales de las personas que aprueban un proceso de formación virtual. Bueno, paso entonces, voy al siguiente punto, que de una vez aprovechamos para responder preguntas. Bueno, ¿por qué todo esto? Vamos entonces al punto de por qué todo esto. Bien, la importancia de esto es que recordemos que al final de nuestra etapa lectiva, que es donde estamos en este proceso formativo, donde vemos materiales de formación, realizamos evidencias, debemos tener aprobadas todas las evidencias de esta etapa lectiva para poder continuar con la etapa productiva. Ya algunos me han preguntado respecto a que estoy debiendo una evidencia. Bueno, en estos casos donde tenemos una evidencia o dos o tres evidencias pendientes, podemos al final ya que se presenten, que se haga una actividad y se puedan poner al día. Es decir, que esto no va a afectar en ese caso nuestra etapa productiva. Pero es importante que tengamos todas las evidencias para poder pasar de una, para que no se nos presente de pronto un retroceso, no se nos atrasemos una semana mientras ponemos al día esas evidencias que están pendientes. Entonces es importante que en lo posible estemos al día con todas las evidencias para iniciar nuestra etapa productiva. Que si bien falta tiempo, es importante este aspecto. Vamos entonces a mirar algo que tiene que ver con los temas de por qué hacemos todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora en nuestra evidencia técnica. Y esto es porque así vayamos a utilizar inteligencia artificial para desarrollar un proyecto, nosotros debemos tener claridad en qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en todos estos elementos, en todos estos procesos, para poder trabajar. Y por eso debemos hacernos tres preguntas. Si bien nosotros ya hemos desarrollado distintas fases de ese proceso de recopilación de información, de esos requerimientos, del análisis de esos requerimientos y demás, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta unos tres aspectos con base en la charla que tuvimos con Silvia Calvet, una diseñadora española de Barcelona. Entonces, primero, pues antes de construir, de empezar a realizar cualquier aplicación, cualquier proyecto, debemos hacer o respondernos dos preguntas de tres. Pero esta es la parte de antes de construir. Entonces, ¿puedo describir el problema con un perfil concreto? Es decir, ese problema debe tener unas características de una persona que tiene un requerimiento, es decir, el cliente de nuestra empresa. Por eso es un perfil concreto. Una persona de 20 años, de 30 años, de 35 años, trabajadora, estudiante, profesional, depende a quién va dirigido ese producto. Entonces debemos poder nosotros responderle ese problema a esa persona. Debemos definir también esa situación concreta, como para qué esa persona buscaría mi página web. ¿Por qué mi web y no otra? Entonces, esas respuestas son las que nos van a permitir darle claridad a ese proceso que vamos a realizar. La segunda pregunta es, ¿dónde inicia y dónde termina la solución? Bien, yo doy mi solución, en este caso nuestra solución es una página web. ¿Dónde inicia esa página web? Inicia la necesidad del cliente de poder consultar los productos de la empresa, de poder comunicarse con la empresa para realizar una cotización, de poder conocer las
las ofertas que hay respecto a un tema específico. Quiero pasear mi perro y quiero saber una serie de rutas por donde puedo pasear mi perro y donde puedo conseguir elementos, agua, alimentos y otras cosas que faciliten el proceso del paseo de mi perro. Entonces, ahí inicia la solución. Soy Sergio Morales, tengo perros y me gusta pasearlos y quiero conocer en mi localidad dónde puedo realizar ese proceso de paseo de forma segura y que contenga espacios de recreación y espacios de alimentación para mis mascotas. Ese es el inicio. Y el final es cuando yo envío la petición a la empresa y me da esa respuesta indicándome en su localidad, usted puede recurrir a estas rutas, están abiertas tales días, de tales días, en tales fechas, de tal hora a tal hora, y se ofrecen los siguientes elementos para que usted pueda pasear con su mascota. Entonces, vea que son dos preguntas que ya hemos respondido nosotros dentro de todo este proceso que hemos realizado. Entonces, ahí por qué venimos realizando de esta manera esta formación, este proceso del tecnológico, y es que estamos dando las herramientas para poder responder a estas preguntas que nos van a permitir dar en el blanco en el desarrollo de nuestro proyecto. Porque no se trata de construir un proyecto. Soy Sergio Morales, soy diseñador gráfico y voy a crear una página web para hacer cotizaciones de productos impresos. Creo mi proyecto, mi página web, me ayudó de la inteligencia artificial, quedó creada y entonces, listo, si me sirve a mí, le sirve a todos los diseñadores gráficos. La pongo al público y resulta que no, tiene muy poca acogida. Entonces, ¿estoy resolviendo yo algún problema que todos requieren? O si lo estoy resolviendo, ¿lo estoy haciendo de la forma adecuada? ¿Es entendible para todos los demás o es solamente la cotización para Sergio Morales? Entonces, todos esos aspectos debemos tener en cuenta en esa solución, en el desarrollo, respondernos esas preguntas. Bien, ya después de que hemos desarrollado nuestro producto, lo tenemos listo, lo hemos elaborado, ya sea haciendo el código nosotros, haciendo el código a través de un sitio web o a través de inteligencia artificial, vamos a hacernos la siguiente pregunta. A ver qué pasó acá. Ok. Y ya vamos a hacer el lanzamiento de la página web, pero he probado la solución. Entonces yo, como responsable de mi empresa, debo probar esa página web, probar si el carrito de compras funciona, si el chatbot responde las preguntas que se requieren, si las fotografías corresponden a los productos de la empresa, si los productos en realidad los tiene la empresa en stock y todos esos elementos necesarios, si los textos corresponden a lo que están ofreciendo la empresa, si los temas están bien redactados, si no hay errores de ortografía, si hay situaciones que van a hacer que mi presentación tenga fallas. Entonces, yo debo revisar ese proyecto antes de lanzar ese producto. Entonces, primero debo probarlo yo y después debe probarlo una de las personas que va a ser usuaria de esa página. ¿Para qué? Para ver si de verdad estoy respondiendo a esas necesidades de esa persona. Y adicional a mí, ¿por qué debe probarlo otra persona distinta a mí? Ustedes pudieron ver la presentación que hizo el presidente de la República al Congreso y en una de sus diapositivas decía quintupliqué o quintuplicar, no quintupliqué sin una N. Entonces estamos hablando a nivel nacional, en televisión nacional, el presidente de la República. Esto es un error fatal, gravísimo para aquella persona que realizó las diapositivas. Entonces es importante no solo yo revisarlas porque de tanto verlas, yo ya me sé de memoria lo que hay ahí, entonces no leo, simplemente interpreto, imagino que ahí dice algo. Y me como palabras, me como letras, inclusive me ha sucedido a mí aquí cuando les presento la agenda del día, que hay errores que no he cambiado la fecha, que hay errores que tengo palabras mal escritas, y he tenido que hacer la corrección aquí delante de ustedes. Entonces, por eso es importante revisarla. Y mucho más importante, que hagan la revisión ustedes, perdón, el público objetivo, personas clientes del cliente o que tengan las características del cliente para poder dar la solución adecuada a este proceso. Bien, vamos entonces al siguiente tema de la agenda del día.
Y vamos al espacio de dudas e inquietudes. Aunque ven, me estoy saltando yo aquí algo. Un segundo que me estoy saltando yo aquí algo. Me estoy saltando algo. Un segundito. Para no extenderme más. Respecto a la IA, resulta que la IA nos puede ayudar con el código y podemos construir elementos con código de la IA. Pero la IA, la inteligencia artificial, prioriza la velocidad a la revisión. Y como les comentaba anteriormente, todo debe ser revisado. ¿Por qué? Porque la IA puede también cometer errores. Y si nosotros no revisamos, ese error se puede ir. Igual que cuando hacemos el código nosotros mismos, también hay que revisarlo que quede funcional, que no vaya a presentar ningún tipo de error que después nos vaya a traer problemas como, por ejemplo, el insólito error de Amazon que hizo creer a sus clientes que debían miles de millones de dólares. Imagínense ustedes esa problemática de reclamos indicándole, pero señor, yo a usted no le debo tanta cantidad de dinero, yo le facturé, yo a usted no le debo nada. Entonces, eso va en contra de mi empresa, de la imagen de mi empresa, y es un error por no hacer una revisión concienzuda de eso que pude haber desarrollado a través de el uso de la herramienta. El chatbot de un concesionario de Chevrolet, engañado para vender un coche por $1. Puedo poner al cliente en pérdidas porque mi chatbot quedó con un bug que le permitió a una persona hacer la compra o ofertar por un vehículo $1 y simplemente el chatbot aceptar la propuesta y realizar la venta. Entonces, es importante revisar. Y por último, McDonald's ya no usará la inteligencia artificial para tomar pedidos en las Automac porque este sistema generó una problemática en los restaurantes en los Estados Unidos, sobre todo con los pedidos, porque no se tomaban de la manera adecuada. Entonces, es importante, como les comento, podemos construir con inteligencia artificial, pero hay que revisar. No hay que dejarle toda la tarea a la inteligencia artificial porque ella está hecha para rapidez, pero no para revisar esos elementos que se están desarrollando. Por eso y por qué todo esto. De ahí viene la respuesta a cómo denominé ese espacio dentro de nuestro, ay, ¿qué se me hizo? Vamos entonces, ahora sí, a hacer a los dos últimos puntos, que los voy a integrar en uno solo ahorita para finalizar lo más pronto posible. Vamos entonces con nuestra agenda del día. Tengo aquí, no me veo y no encuentro la pantalla. Ok, listo. Esperemos que pase el ruidoso. Y vamos entonces al espacio de dudas e inquietudes y cerrar con las conclusiones y asistencia de una vez. Entonces vamos pues a revisar el chat, a ver qué preguntas hay o a mirar si hay algunas manos levantadas para dar respuestas a las preguntas que tengamos en este momento.
segundito. Yo elimino este cuadro que me está dejando como pirata. Correcto, voy a minimizar la ventana. Y entonces ya... permítanme un segundo que no estoy leyendo. Bueno. Pregunta, a ver, primero voy a revisar manos levantadas. William, bien puede hablar su micrófono y lo escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, William, ¿cómo está? Bien, buenas noches a todos los compañeros. Profe, son cuatro cositas. Uno, pues muy chévere la última intervención sobre revisar las cosas, el tema de las IAs, de McDonald's y todo. Estuvo muy bueno que se haya devuelto porque sí es muy interesante, pues que hasta las empresas más grandes con más personal cometen estos errores que son millonarios. Entonces sí me pareció chévere eso. Dos, Gracias. en cuanto al tema de los grupos, yo tenía también como la duda, digamos, una persona que ya lleva haciendo una página, un proyecto, que le lleva un esfuerzo, y a la hora de tener que entrar a otro grupo, pues yo me imagino que es otro grupo que ya tiene una trayectoria también de una página, y ahí cómo se maneja ese tema, ¿sí? Tres, yo también sugiero, en el caso de que estas cosas pues se puedan hacer y pasen, pues que de pronto si hubiera la posibilidad, viendo que ya hay tan poquitas personas y bueno, en fin, de que el grupo se pueda aumentar a 5 personas, ¿sí? Solo sugiero, ¿sí? Y mientras usted responde, profe, me quedo pensando en una que fue, ya me acordé, y pues también importante, profe, que me deja un poquito preocupado que en mi ficha no aparezco yo como si hubiera probado todo y creo que yo tengo todo completo. Pero entonces ya quedo atento si eso lo manejamos después por interno o algo así. Esa sería toda la intervención, profe. Listo, perfecto. Respecto a la pregunta de los grupos de que si ya venían con un proyecto y tienen que iniciar otro, pues estamos aprovechando que estamos en esa fase de análisis y que no hemos empezado a desarrollar todavía el proyecto. Entonces es mucho más sencillo hacer un acoplamiento con un grupo nuevo. Ya en este caso son situaciones de acuerdos y pues estamos hablando de personas que se quedaron sin grupo, que desean unirse a otras personas. Entonces, al momento de generar este nuevo grupo, pues se trata de que se hablen y se pongan de acuerdo con qué proyecto van a continuar. Todo lo que se realizó anteriormente, pues ya está validado, ya está aprobado y ya está presentado. Entonces, lo que se va a realizar de aquí en adelante es lo que va a cambiar, es lo que se va a desarrollar. Como todo, siempre se hace con base de diálogos y acuerdos por parte de los compañeros. Respecto a la pregunta de grupos de 5, no, porque son grupos ya muy grandes y en situaciones de formación, en situaciones académicas, se nos presentan dificultades en cuanto a que se convierte otra vez en el tema de que trabajan unos y otros no. Por eso el SENA por lo general limita los grupos a 4 aprendices para que haya esa posibilidad de poder trabajar sin que alguien se nos quede por allá en el tintero. Y aún así sucede que hay personas que no trabajan y por eso se tomaron decisiones de realizar o de entregar los trabajos individuales. Porque en las portadas me aparecen 3 personas, pero solamente entrega una. Y veo, por ejemplo, bueno, no recuerdo el grupo, pero sí ya van 2 entregas en las que de los 3 integrantes solo uno ha entregado, lo que me hace pensar a mí que ya los demás no continuaron en el proceso y pues esta persona ya quedó sola. Pero pues hay personas que ven la necesidad de trabajar en grupo, les ha parecido que les facilita la labor. Y es cierto, un grupo le facilita una la labor porque se pueden definir diferentes tareas, diferentes formas de trabajo y se pueden programar las formaciones. He tenido grupos que vienen desde el principio exitosos, con buenos proyectos, buenos trabajos, han logrado ubicar sus tiempos, coincidir en sus tiempos y hacer sus entregas a tiempo.
Entonces, me parece que por ese lado no se podría cambiar. La idea es que busquemos una alternativa a que si nos quedamos solos, nos podamos unir a otros compañeros y poder salir adelante en el proceso formativo con mayor facilidad. Respecto a que no aparece ningún aprendiz en el grupo, tengo que hacer una revisión de la tabla. Tal vez hubo un inconveniente con la conexión al archivo original y no me actualizó los datos, porque el día que hice la tabla me aparecía por lo menos un aprendiz por cada una de los grupos. Y al día de hoy veo que me aparecen grupos con 0. Y por lo menos en todas las fichas, creo que solo había una que tenía una, pero no sé si era la 85 o la 86, en la que no aparecía ningún aprendiz aprobado. Adicional, hay que tener en cuenta que esto se elaboró hasta antes del 11. Antes del 11 que se hiciera la migración de Sayuna, entonces no están ahí incluidas las últimas evaluaciones que he realizado del 11 a la fecha de hoy, para que tengamos en cuenta eso. De todas formas, me preguntan por favor a través de WhatsApp. Voy a mañana a actualizar esos datos, a revisar por qué no actualizaron y tenerles ya una información clara para la próxima reunión y sepamos exactamente cómo estamos. Pero sí está muy baja los aprendices aprobados. Como les comento, de 2 no pasa. El que más tiene aprendices aprobados tiene 2 y los que menos tienen de a 1. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto. Creo que esas son las respuestas a las preguntas, Julián. Pude bajar la manito. Listo, profe, muchas gracias. Sí, efectivamente, a la fecha que usted indica no alcanzaba a pasar porque me faltaba un trabajo. Respecto a lo de los compañeros, completamente entendible, pues me da mucha tristeza por algunos compañeros que les ha tocado tan difícil. Honestamente, en mi grupo ha sido a veces, en lo último fue un poco difícil organizarnos porque hemos tenido muchas cosas también, novedades, pero al final siempre hemos logrado entre todos en equipo en entregar. eh, y pues digamos que estoy atento a esta nueva fase. En caso de que lleguemos a tener una vacante en nuestro grupo, pues lo indicaremos en el grupo, pero pues ya que quede en la grabación de la llamada, de la videollamada, y es que la persona que sí nosotros queramos, suena incómodo y chistoso, pero sí requerimos de que sea una persona muy comprometida porque hay personas muy comprometidas en el grupo. ¿Listo? De Entonces, acuerdo. No, gracias, y es profe, por importante todo. eso. Es importante eso. Ir sabiendo uno, si quiero pertenecer a un grupo, qué características tiene este grupo y si en el camino no me voy a quedar. Porque también es importante que haya esa compatibilidad dentro de los integrantes del grupo, esa responsabilidad que les permita a todos continuar el proceso. Listo. Pasamos entonces a Marisol. Instructor, en el cuadro AP2 se refiere a evidencias de la segunda fase. No, esa es la actividad de proyecto 2. La fase de análisis estaba compuesta por 2 actividades de proyecto. La actividad de proyecto 1, no digo el nombre que es largo, y la actividad de proyecto 2, que tampoco digo el nombre y tampoco me lo sé de memoria. Entonces, la actividad de proyecto 1 estaba compuesta por 6 competencias y la actividad de proyecto 2 estaba compuesta por 2 competencias, que fueron la técnica e investigación. Entonces, ahí pues la idea es que se juntan los que de verdad aprobaron la actividad de proyecto, es decir, los que tienen las evidencias aprobadas, tanto en la técnica, hablemos de la actividad de proyecto 1, los que tienen aprobadas las evidencias de la técnica, de comunicación, de matemáticas, de TIC y de inglés. Si no se me queda ninguna en el tintero. Entonces, si tiene aprobadas todas estas evidencias, pues aparece como AP1 aprobado o el número de aprendices que están aprobados. Respecto a la actividad de proyecto 2, tenemos la técnica e investigación. Entonces, si tiene usted aprobadas todas las evidencias de la técnica y todas las evidencias de investigación, pues aparecerá ahí el resultado de cuántos aprobaron esa actividad de proyecto. Y al final, pues la fase, quienes tienen aprobadas todas las evidencias de la actividad de proyecto 1, de la actividad de proyecto 2, para completar el grupo. De todas maneras,
yo sé que después del 30, que hayamos superado y hayamos superado estas situaciones con Sayuna, pues van a aparecer mucho más personas aprobadas, porque después de la semana del 5 o durante la semana del 5 no se realizaron todas las entregas de las evidencias, muchos quedaron debiendo el pitch. Y con solo de ver esta evidencia, pues no aparecen aprobadas esas actividades que tienen que ver con ese proyecto, con ese resultado de aprendizaje. Entonces, esa es la ideal, es que estemos al día. Marisol dice que entregó todo y vio en cero la ficha 185. Sí, Marisol, entonces como le comentaba a William, se trata de, voy a hacer la revisión, me escribes por favor al chat del WhatsApp solicitando la revisión de esa información y me pongo mañana reviso nuevamente la tabla para que me quede con los datos actualizados, porque por algún motivo no me actualizó la información como era. Entonces, porque pues tengo las calificaciones y ahí en las calificaciones pues me aparecen quienes están aprobadas todos y quienes no. Ok, listo, maestro. Entonces ahí quedo pendiente de que me escriban. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? Entonces es importante que si tienen problemas con las entregas de evidencias, ya varios me han comentado que tuvieron problemas con la entrega de evidencias de investigación, sobre todo del proyecto, la final. Ya hablé yo con el instructor, entonces ya buscamos, como les comento, la forma de que podamos entregarla varios y se puede hacer la revisión, la evaluación de 3 personas por lo menos, no sé, de un grupo grande de personas que no hayan entregado y ponernos al día. Entonces, atentos, estoy pendiente, muy pendiente del WhatsApp, a cualquier situación que se nos presente, cualquier apoyo que necesiten. Recordemos pues que, a ver, William dice, yo estoy atrasado con física, profe, tenemos en cuenta estas complicaciones con Sayuna para física. Lo más posible es que sí, sin embargo, coméntele al instructor de física que por favor les amplíe los plazos, que han tenido inconvenientes con Sayuna, y el instructor de física, Jonis, que fue el mismo de matemáticas, él es muy comprensivo con eso y él está muy presto de dar oportunidades para que ustedes se pongan al día. Entonces, aprovechen. Dania, bien pueda. Buenas noches, profe. Buenas noches, Dania, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Profe, lo que pasa es que quería, no sé si recuerda que yo le escribí por Sayuna acerca de que había cargado lo del video y no aparecía. Y esta semana también me pasó algo. Antes de ayer cargué el video expositivo de física y ayer que estaba en Sayuna miré y no me aparecía evidencia. Y cuando la iba a volver a cargar vi que ya tenía la calificación del profesor. Entonces me salí de la página, volví a ingresar y ya me aparecía la evidencia nuevamente. Entonces no sé qué está pasando con Sayuna que presenta como esas cosas. Perfecto. Entonces, esa información se la voy a comunicar a mesa de servicio. Les voy a comentar que están apareciendo evidencias no entregadas y luego aparecen evaluadas o no está presentando que se subió la evidencia. Entonces voy a pasar esa información para que ellos hagan una revisión de qué está sucediendo con esos aspectos. Como les compartí en un texto en los grupos, pues ellos están haciendo un esfuerzo por mejorar el funcionamiento del LMS y es importante pues que le comentemos todas estas situaciones que se presentan para que ellos sepan qué resolver, vayan puntualmente a qué aspecto resolver. Entonces yo con mucho gusto le paso esa información, mañana le envío el correo a mesa de ayuda y le comento su caso. Dani. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda o inquietud? Alexis. Sí, Alexis. Se presenta, hay horas en las que se hace imposible el ingreso a la plataforma. Hoy al mediodía o antes del mediodía fue imposible. Se estaba presentando el error de que aparecía que el usuario y la contraseña no correspondían. Limpié varias veces la caché, volví, intenté y después de un rato
yo diría una media hora, me permitió ingresar y desde ahí ya me dejó trabajar. Entonces va a estarle presentando esos inconvenientes en diferentes aspectos. Entonces, y exactamente, cuando uno logra ingresar, como comenta Alexis, se pone súper lento. Entonces, pues nos toca tener paciencia mientras vamos subiendo las evidencias. Como hay momentos en los que también empieza a correr normal. Ayer estuve evaluando y me permitió hacer las evaluaciones a un ritmo normal. Ya después, más tarde, a eso de las 5:30, 5:30, no sé si se está poniendo lenta cuando se actualizan las calificaciones en Sofía Plus. Si están de pronto en el mismo servidor y se pone lenta por eso, pero bueno, pues por lo menos ya se ha podido trabajar. Podemos utilizar otros navegadores, podemos, por lo general recomiendan utilizar Firefox, Mozilla, para trabajar con Sayuna. Sin embargo, como les comento, yo trabajo con Edge, con el que viene con mi computadora, y pues no he tenido mayores inconvenientes. Siempre ingreso a configuración. Ahí en configuración, a ver cómo es aquí en Sayuna. Un segundo, yo voy a configuración. En configuración voy a privacidad y en privacidad voy a borrar datos de exploración. Lo que hago yo es borrar las últimas 24 horas de la exploración, pues para no borrar todo mi historial y todas las cosas que tengo allí. Y allí cuando ingreso a borrar datos de exploración me aparece un tablerito, una ventana con lo que quiero borrar: historial de exploración, historial de descargas, cookies y otros datos del sitio, archivos o imágenes de caché, autorrellenar datos, permisos, todos los datos de la versión anterior, datos medias foundation. Entonces yo selecciono únicamente historial de exploración, historial de descargas, cookies y otros datos del sitio y archivos e imágenes en caché. Básicamente eso es lo que selecciono y doy clic en borrar ahora. E digito otra vez sayuna.edu.co, él ya me pone el resto de la información e ingreso nuevamente, intento ingresar nuevamente. Así cada vez que se me presenta el inconveniente. Así es que he logrado estar ingresando a la página. Entonces, paciencia, por favor, no se desanimen por esto, son situaciones técnicas que se presentan. De todas formas, estamos hablando con coordinación, solicitándole que, pues por estos procesos, se amplíen más los plazos para que ustedes puedan ponerse al día, puesto que las entregas en esas fechas no ha sido por falta de juicio de ustedes, por falta de dedicación, sino que ha sido por problemas técnicos. Listo, Marisol le responde a William que el instructor Johnny dijo en la última sesión que lo mejor es estar al día a la fecha que dio, que por eso él dio fecha larga de entrega. Creo que él tiene una fecha de entrega final larga, me imagino que les permitirá subir la evidencia, como en el caso mío, que las pueden subir como entrega tardía. Entonces, atentos, no sé cuál es la fecha final que dio él, pero estar atentos pues a eso. Y de todas formas manifestarle pues que han tenido problemas con las entregas. Ok, perfecto, Dania. Entonces, para que tengan pendientes eso y no se tengan listas las evidencias, si no les permite subir, pues ya al momento de que se solucione el problema, pues las podemos entregar, que es igual lo que les sugiero yo a ustedes. Si no pudieron entregar una evidencia, tengan la lista y después se busca el espacio para subirla y poderla evaluar. Porque de todas maneras la evidencia es la prueba, es la muestra que nosotros tenemos el conocimiento suficiente para poder solucionar una problemática relacionada con nuestro entorno laboral. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ay, sigo apareciendo con el parche en el ojo. Osvaldo, bien pueda. Buenas noches, instructor Sergio. Buenas noches, compañeros, a todos. Más Buenas que noches. pregunta,
como una recomendación y bueno, ya han visto lo que está pasando con Sayuna. De hecho, yo fui uno de los que escribí en el grupo porque no había descargado la guía y habían lanzado la alerta de que iban a hacer mantenimiento. Pero yo estaba al día con todas las actividades. Entonces, cuando vino el fin de semana y después del fin de semana, que lunes, martes, miércoles, hasta que, bueno, ya sabemos lo que ha venido pasando con Sayuna. Cuando pude volver a ingresar, lo que hice para que pudiera adelantar todo fue crear una biblioteca. Pues lo tenía pensado desde un principio, pero siempre con uno de ir dejándolo por las cosas. Entonces, a raíz ya de esto que pasó, creé una biblioteca, un archivo en Excel, en donde tengo por materia todas las actividades, todas las guías descargadas, y lo organicé en una carpeta de tal forma que si Sayuna no me permite ingresar, pues ahí tengo los links de acceso y toda esa información. Esto como una recomendación para que tener un orden uno para estudiar. Animar a los compañeros más que todo. Sé que es un proceso difícil porque muchas veces, como dijo el instructor, tenemos estos inconvenientes tecnológicos de Sayuna, los inconvenientes personales que se nos pueden presentar, que se vaya la luz, que el internet falle, el computador, bueno, sin número de situaciones, pero este proceso es así. Entonces, si lo empezamos y estamos muy decididos en esto, van a ver que al final de todo el camino que han recorrido, pues obviamente la satisfacción y es gratificante haber culminado un muy bonito curso. Pues yo tengo un poco de conocimiento, pero no tengo la validación titulada. Entonces he aprendido en esto poco que llevo acá ciertos aspectos que me faltaban a mí para ir puliendo mucho más el conocimiento que uno puede ir adquiriendo. Y de todas maneras, en los pocos espacios que tengan en los grupos, dejen preguntas, dudas, hay que ir atreviéndose y soltándose un poco más, porque esto sí o sí es una muy buena opción de carrera para que cada uno se vaya perfilando, ya sea en su lugar de trabajo, si quiere independizarse. Y obviamente faltan muchas cosas por ir aprendiendo y cada día van saliendo nuevas tecnologías que obviamente, así como dijo el instructor, la tecnología no es que nos vaya a reemplazar. Obviamente hay que saberlo utilizar. Vea lo que le pasó a McDonald's. ¿Qué le pasó? Pues simplemente no supo ponerle un límite a la tecnología, dejó todo abierto. Y hoy en día hay muchas empresas que solamente son 2 o 3 trabajadores. El diseño gráfico lo tienen instalado con una inteligencia artificial, la otra parte, la gestión de tráfico también con inteligencia artificial, y se están enfocando a eso. A un empresario hoy en día le resulta mucho más económico, pensando empresarialmente, en vez de contratar 5 empleados que van a hacer unas actividades, un agente de inteligencia artificial muy bien gestionado, contratar a una sola persona que esté pendiente de esa gestión de la inteligencia artificial en vez de contratar 5 personas. Entonces, si la persona está muy bien capacitada, obviamente todo ese tipo de situaciones se van a ir viendo hoy en día y hay que darle duro al estudio. Eso era todo. Exactamente. Gracias, Osvaldo. Sí, siga. Alice Sudor, muchas gracias. Gracias, compañeros, a todos. Ok, sí, lo que dice Osvaldo es muy cierto. De todas maneras, no todas las empresas, o es decir, de todas maneras, siempre el ser humano es indispensable para el desarrollo, para el trabajo en las empresas. Que si bien se van a buscar herramientas de inteligencia artificial que hagan mucho más rápido el trabajo, tengamos en cuenta eso, que la inteligencia artificial prioriza la velocidad a la revisión. Entonces va a ser importante que por lo menos haya una persona que tenga el conocimiento suficiente para que haga las revisiones a aquellas tareas que se desarrollen a través de estas herramientas. Entonces, el ser humano no va a pasar de moda, como se dice por allí. Entonces, es importante este proceso formativo, es importante que vayamos superando los obstáculos que nos presenten, que nunca van a faltar, pero que no son definitivos. Y que nos apoyemos en nuestros compañeros, nos apoyemos en nuestros instructores para salir adelante en los procesos. Siempre que se nos presente una problemática, pues comentar al instructor que tenemos una dificultad para entregar la evidencia
ojalá en lo posible antes de la fecha de entrega, porque uno se da cuenta antes de la fecha e indicarle que si nos puede hacer un plazo, que si de qué manera podemos solucionar esa situación, porque no puedo entregar mi evidencia. Todo esto es importante, la comunicación para poder sacar adelante cualquier proceso que nosotros tengamos. Entonces, ánimo, gracias Osvaldo por ese mensaje, por esa información que nos presenta y adelante todos. Les agradezco mucho, feliz noche. Voy a actualizar entonces los datos de la tabla, los estaré compartiendo a través de los grupos para que sepamos de verdad cómo está el proceso. Y cualquier información, cualquier duda, ya saben, a través del chat de WhatsApp, allí estamos resolviendo y los estaré apoyando. Entonces, con gusto Marisol, feliz noche, espero que estén todos muy, muy bien. Instructor, qué pena, le quería pedir un favor. Sí, cuénteme. De pronto es posible, por lo Sí, que Marisol. el tema del Sayuna está como complejo, es posible que nos comparta la repetición de esta sesión en línea, pero ahí por el grupo del WhatsApp. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo ha venido haciendo? Perfecto, listo. Entonces, yo la subo a través de YouTube, entonces yo les comparto el enlace apenas lo tenga listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Marisol, que esté muy bien. Bueno, Dania, feliz noche, muchas gracias. Miguel Ángel, con mucho gusto. Buenas noches, que esté muy bien. Alexis, buenas noches, que esté muy bien. William, con gusto, feliz noche, muchas gracias. Feliz noche también para usted. Julie, muchas gracias, con gusto digo. Feliz noche, que esté muy bien. Freddy, feliz noche, muchas gracias.